Era alrededor del año 34 después de Cristo, más o menos. La noticia de que al fin le habían quitado la vida a Jesús, a aquel que se decía ser el Hijo de Dios, había corrido por todos los pueblos. Se decía que había un grupo de personas que le seguían y que 50 días después, para ser específicos, se habían convertido de unos pocos a más de 5,000. A eso nosotros le reconocemos como el Pentecostés. Ese movimiento creció tanto que pronto necesitaron reclutar e instruir a nuevos siervos, entonces empezaron a discipular. A estos siervos se les llamaron los 7. Los 7 que iban a servir a las mesas, dentro de los cuales ustedes reconocerán a Esteban y reconocerán a Felipe. Fueron parte de los 7 que iban a servir a las mesas. La Biblia dice en Hechos 6 que escogieron a estos 7 para que sirvieran a las mesas, y la única ocupación que ellos iban a tener era que cuando sirvieran comida a las personas necesitadas, ellos iban a ir a tomar los platos, iban a lavar los platos y los iban a poner de vuelta. Mientras los apóstoles iban a estar predicando la palabra e iban a estar estudiando. Ellos dijeron, necesitamos dividirnos. Entonces ese era todo el trabajo de los 7. Uno de esos días el Espíritu Santo vino sobre Esteban. Y mientras estaba caminando por las calles, sufrió una persecución. Él iba caminando por uno de los pasajes de Jerusalén y de repente se sintió perseguido. Se sintió totalmente acorralado, empezó a ver de un lado al otro y se dio cuenta de que personas le habían seguido durante mucho tiempo y de que personas querían quitarle la vida. Entonces empezaron a golpearle, empezaron a maltratarle y le dijeron, todo esto vas a seguir sufriendo hasta que negues a Jesús. Así que le trajeron a un juicio como el que llevaron a Jesús y le dijeron todos los líderes religiosos, llenos de furia, le dijeron, así como pusimos a Jesús en la cruz, así te vamos a entregar a la muerte si no te detenés. Esteban, lleno del Espíritu Santo, empezó a dar uno de los sermones que nosotros vimos, le llamamos la defensa de Esteban, uno de los sermones más completos del Antiguo Testamento. Una hermosura de sermón. Pero mientras más predicaba de Jesús, más se enojaban esos religiosos. Se llenaron de una ira terrible y recordemos que ahí estaba el Sanedrín. Y si ustedes se recuerdan el Sanedrín, que también estudiamos qué es, ahí estaban los fariseos de fariseos. Llenos de odio, los fariseos de fariseos instaron a la multitud a apedrear a Esteban. No sé cuántas veces a ustedes les han tirado un pelotazo en recreo. No sé cuántas veces ustedes han ido caminando o cuando íbamos al colegio íbamos caminando y de repente nos cayó un pelotazo en la cara, duele. Ahora imagínense cientos de pelotazos, pero no con pelotas, sino con piedras viniendo a ustedes. La muerte por apedreamiento se considera una de las más dolorosas y lentas. Porque si no tenés la suerte de que te golpean de una vez en la sien para terminar con tu vida de una vez por todas, si no tenés esa suerte, entonces vas a sufrir poco a poco hasta que una de esas piedras termine con tu vida. La Biblia dice que uno de los que instó, uno de los que promovió la muerte de Esteban fue Pablo. La muerte de uno de los 7 fue promovida por Pablo. Mucho tiempo después, no sabíamos o no teníamos idea cómo es que el pasado de Pablo le iba a perseguir. Mucho tiempo después, Pablo no solo se enfrentó a los apóstoles, se enfrentó a estar en la casa
dormir en el cuarto de uno de los 7. No sé si ustedes tienen mejores amigos acá o si tienen su grupo de amigos, pero estoy seguro que cuando alguien les hace daño a alguien en su equipo o a alguien en su grupo de amigos, ustedes se enojan. Ustedes son de los que si están en un centro comercial y golpean a uno de sus amigos, ustedes van en defensa de su amigo. Pablo, al finalizar su tercer viaje misionero, va y duerme en la cama de uno de los 7, de uno de los amigos del hombre que él asesinó con muerte de apedramiento, en la casa de Felipe. Alrededor de 10 años después, o un poco más, 20 años, más o menos, Felipe abre su puerta y la Biblia nos cuenta que esta es la primera vez que se ven. Es la primera vez que Felipe y Pablo se encuentran. Abre la puerta y ve al asesino de Esteban. Ve a aquel hombre que durante mucho tiempo le causó dolor. Escúchenme, los 7 eran unidos. Cuando uno de los 7 murió por apedreamiento, ¿saben qué pensaron los otros 6? Nosotros vamos después. ¿Saben qué pensaban los otros 6 cuando veían a Pablo? Él nos va a propinar lo mismo que le propinó a Esteban. Por supuesto, después de 20 años de que eso había sucedido, también había llegado la noticia a Felipe de que el asesino de su amigo ahora era cristiano y ahora sufría por el evangelio, pero no le había visto cara a cara. Ese día abrió la puerta y vio a esa persona que durante mucho tiempo le hizo sufrir. Este día yo les quiero preguntar, ¿qué pasaría si con ustedes pasa lo mismo? No sé cuántos de ustedes les hicieron bullying en el colegio, o les molestan, o les molestaron. Pero ¿qué pasa si uno de esos días ustedes abren la puerta, o si ustedes eran los bullies, qué sé yo, ustedes abren la puerta y frente a ustedes está esa persona que les hizo su vida en el colegio o en donde sea miserable? Yo sé que estoy ocupando un ejemplo un poco más pequeño, pero ustedes saben que voy escalando poco a poco. ¿Qué pasa si un día ustedes abren la puerta y está el que abusó de ustedes? Está el que les golpeó. Está el que les abandonó. La persona que les abandonó. ¿Qué pasaría si ustedes abren la puerta y esa persona les dice, no tengo lugar a donde ir? ¿Qué harían? No sé cuántos de ustedes han sufrido decepciones amorosas. ¿Qué pasa si quien jugó con ustedes y les hizo daño, ustedes abren la puerta y ahí está? Hoy vamos a abrir la puerta al pasado y vamos a darnos cuenta de que hay personas que siguen ahí. El hecho de que ustedes no les vean no significa que han desaparecido. Siguen estando ahí. Hay algunos que lastimosamente todos los días despertamos, abrimos la puerta y la persona que nos ha hecho mucho daño, nos ha gritado y nos ha lastimado, está ahí frente a nosotros. Y hemos desarrollado algún tipo de callo en el corazón en el que hemos dicho que no vamos a sentir o que no vamos a hacer como que si eso ha sucedido, vamos a ignorar todo esto, pero déjenme decirles, el dolor sigue ahí.
ustedes abren la puerta y ahí está esa persona. Quizás para otros no se trate de abrir una puerta en su casa o en su lugar de trabajo. Se trate de abrir una puerta en su corazón, una puerta al pasado. La pregunta es, ¿qué hizo Esteban? Lo que Esteban hizo, lo que nos dice Hechos capítulo 21, si ustedes van ahí, Hechos capítulo 21, vayan hasta el verso 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, tenía 4 hijas que profetizaban. Permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Paren ahí. Felipe tenía 4 hijas, más la mamá vivía con 5 mujeres. Y ahora entra el asesino de su amigo en su casa. Viene un profeta y le dice lo que ya sabemos, ya lo estudiamos 3 veces literalmente. Pablo, te vas a morir si vas a Jerusalén. Cuando Felipe escuchó eso, yo me pregunto qué ha de haber dicho. Pablo, ¿te empaco tus cosas para ir a Jerusalén? Pablo, aquí está tu maleta, dale. Como quizás muchos de nosotros haríamos. ¿Saben que Felipe no hizo eso? Felipe, cuando escuchó que Pablo iba a sufrir persecución y muerte, ¿saben qué le dijo? Pablo, no vayas, por favor. Y no solo lo hizo él, sino que incluso llevó a toda su iglesia con Pablo hasta la frontera de Cesarea, cargando las cosas de Pablo, ayudándole con sus maletas. Es como que si la iglesia donde ustedes se congregan o su ministerio, su líder les diga, hey, vamos a ir al aeropuerto a dejar a alguien, vayan conmigo, le vamos a cargar las cosas, necesitamos su carro, necesitamos sus manos, necesitamos su ayuda, vamos. Y todos vamos, toda la iglesia vamos a dejarle. Pero esta persona no es cualquier persona para Felipe. Es al asesino de uno de los 7. Felipe hizo eso. ¿Y cómo? ¿Cómo logró Felipe abrir la puerta a su pasado, ver a la persona que le ha hecho tanto dolor y decirle, entra, te voy a servir, incluso te voy a cuidar y te voy a ayudar? ¿Cómo Felipe logró tal cosa? Se llama sanidad. Se llama la sanidad que solo en Cristo podemos encontrar. Déjenme darles un dato un poco curioso. Tenemos 2 hombres en la Biblia que vamos a ver hoy, pero tenemos muchos otros ejemplos más. Pero tal parece que antes de que Dios vaya a ocupar de una forma especial a algunos de los siervos en la Biblia, los hizo que se quebrantaran hasta alcanzar sanidad. ¿A qué me refiero? Jacob, si ustedes recuerdan, tenía un hermano que se llamaba Esaú. Aquellos de ustedes que han estado en Capilla recordarán que Esaú era el que era muy velludo y Jacob era el que pasaba en la casa. También recordarán de que cuando Jacob huyó por haber engañado a Esaú, Esaú le dijo, la próxima vez que te vea va a ser para asesinarte. Así que es mejor que te largues. Y ahí fue donde la mamá confabuló para que se fuera.
huyó de su casa. Dios, la noche antes de cambiarle el nombre de Jacob a Israel, ¿saben qué fue lo que le dijo que debía hacer? Ve donde Esaú. Es más, ¿saben por qué esa noche era tan importante en la vida de Jacob? Porque el siguiente día se iba a ver con Esaú. Esa noche Jacob pasó con su espíritu quebrantado, porque él no sabía si había perdonado, si iba a ser perdonado, si iba a haber sanidad en su familia, sanidad en su corazón. Y esa noche Dios le quebranta. A aquellos de ustedes que estudiaron los profetas menores conmigo, se recordarán de que lo que está en Génesis no es la historia completa, sino que en los profetas menores nosotros encontramos la historia completa que dice que Jacob se puso de rodillas, lloró al ángel y le dijo: ya no puedo más. Y el ángel, en el momento que Jacob dijo: ya no puedo más, no puedo seguir sufriendo esto, en ese momento el ángel le cambia el nombre y le da sanidad y le llama Israel. De ser llamado el estafador, Dios le llama el que pelea con Dios. Imagínense tal transformación de una noche. Unas noches antes de que Pablo se enfrentara a su destino en Jerusalén, él le lleva a la casa de Felipe. Él le lleva a la casa de Felipe para enfrentar si ha sido perdonado, para enfrentar su pasado. Tal parece que cada vez que vamos a avanzar en nuestro ministerio, vamos a avanzar en nuestra vida, hay cosas del pasado que tenemos que resolver. Hay cosas del pasado ministerial que tenemos que resolver. Hay cosas del pasado familiar que tenemos que resolver. No podemos seguir con esas cosas en nuestro corazón. Dios no permitió que esos hombres siguieran adelante en sus vidas sin antes trabajar con ellos sobre lo que había en su pasado, sin antes abrir la puerta a su pasado y mostrar lo que ahí había. No les permitió. ¿Por qué el perdón es tan importante para Dios? ¿Por qué incluso en la Biblia dice que, Jesús mismo dijo: si ustedes traen su ofrenda al templo, imagínense, si ustedes traen su ofrenda al templo, pero aún tienen rencor con su hermano, no den su ofrenda. Lárguense hasta que hayan resuelto eso, hasta que hayan podido perdonar. Imagínense lo importante que es para Dios que ustedes y yo logremos perdonar, que ustedes y yo tengamos sanidad. Discúlpenme, no voy a decir logremos perdonar, voy a decir hayamos sanado. Ya van a ver por qué, luego les digo. Déjenme explicarles por qué para Dios es tan importante. Primero, dice en 1 de Juan capítulo 4, verso 7, Dios es amor. Entonces, si ustedes y yo creemos esto, de que una de las características, una de las formas en las que Dios se describe es Dios es amor, déjenme decirles lo que Proverbios dice. Proverbios 17:9 dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. Déjenme decirles lo que el Proverbios dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que perdona la ofensa está cultivando un carácter o una imagen
como la de Dios. El que perdona refleja a Dios en su vida. Es un imitador o una imitadora de Dios. Déjenme decirles lo que Corintios 13:5 dice, sobre el amor. Dice que el amor no guarda rencor. En otras traducciones de la Biblia dice que todo lo perdona. Otra descripción del amor no solo es de que el perdón cultiva el amor, sino que también como una simbiosis perfecta, que también si ustedes tienen el amor de Dios en su corazón, van a perdonar. Ahora, todo esto para concluir en lo siguiente: no es de humanos perdonar. Perdonar es un atributo divino de Dios. Y si ustedes me dicen, Carlos, ¿qué significa eso? Significa que como humanos en nuestras fuerzas nunca vamos a perdonar el día que uno de nuestros papás nos vio a la cara y nos gritó de tal forma que nos hizo sentir como una basura. No, como humanos nunca vamos a perdonarlo. Significa que si ustedes y yo tuvimos en nuestra vida a alguien que abusó de nosotros, nunca le vamos a perdonar. Si tenemos en nuestra casa a alguien que es insoportable, no le vamos a perdonar en nuestras fuerzas. No es humano. Y si ustedes dicen, Carlos, ¿qué va? Yo conozco a muchas personas que no conocen a Dios y perdonan. Momento. Hay distintas personalidades. Hay personalidades pasivas, hay personalidades que priorizan algunas cosas sobre otras. Pero déjenme mostrarles que no es humano perdonar. Si yo voy donde ustedes ahorita y les golpeo, digamos, ustedes son este micrófono, yo voy donde ustedes y les golpeo. A mujeres no, ¿verdad? A mujeres Nicole les va a ir a pegar. ¿Cuántos de ustedes me sonreirían y me dirían, gracias, Talo? Justo lo que necesitaba. Yo sé que algunos de ustedes me van a decir, Carlos, pero aquí hay algunos pacíficos que no van a hacer nada. Quizás miden esto y vos me dices esto, no van a querer hacer nada. Pero les puedo asegurar de que no van a regresar. ¿Por qué? Porque no me perdonaron. Vayan donde cualquier persona, como un experimento. Golpéenlo y vean si les perdonan. Sería ridículo si esta vez sí me hacen caso. De todas las cosas que les he dicho, esto hacen. No les van a perdonar. No es humano. No es humano que mientras la espalda de Jesús estaba lacerada con más de 30 latigazos, mientras su frente y su cabeza estaba siendo constantemente herida por una corona de espinas, mientras le habían atravesado clavos en sus manos y en sus pies, mientras estaba luchando por respirar y estirarse para dar cada expiración, cada suspiro,
No es humano que en ese momento él haya dicho: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. No es humano. El perdón no es humano. Los humanos no perdonamos. Dios perdona, los humanos no. Y por eso es que cada vez que abrimos la puerta a nuestro pasado, sentimos esa bofetada una vez más. Sentimos ese dolor una vez más. Porque en nuestras capacidades no está perdonar. Y entonces, ¿hiciste un culto para decirnos todo lo que no podemos hacer? No. Hice un estudio para decirles todo lo que Dios puede hacer. Jacob puso sus rodillas en el suelo y le dijo: Señor, se acabó, ya no puedo más. Es muy parecido a lo que en el capítulo 3 del Evangelio de Juan dice. Juan el Bautista anuncia a sus seguidores y dice: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. La única forma de poder obtener cualquier cosa que no es humana es reduciendo mi humanidad, reduciendo mi persona, reduciendo quien yo soy, para que lo que Él es crezca en mí. Es necesario que Carlos mengüe, se reduzca, que así el rencor de Carlos se va a reducir hasta casi hacerse inexistente, para que de tal forma crezca el perdón de Dios en mí. Es necesario que yo me despoje de todo lo que yo soy para obtener todo lo que Dios es. El perdonar no es que un día ustedes y yo vamos a pararnos al espejo y vamos a decir: hoy voy a perdonar a esa persona. No es tan simple. No es tan simple como ir a un consultorio y hablar todo lo que sucede para perdonar. No es tan simple. Puede ser de que el dolor se mitigue un poco, pero el trauma y las cosas que se modificaron en su carácter a causa de lo que han sufrido va a seguir ahí. Ustedes y yo creemos que podemos obviar ese dolor, pero hay una modificación en nuestro carácter y en quién nosotros somos que va a seguir ahí hasta el día en que digamos: ya no más de mí, quiero más de Dios. No hay ninguna otra forma de obtener algo divino sino menguando a quien yo soy. Y Jacobo y Pablo y Felipe sabían muy bien qué es menguar a quien ellos eran. Jacob estaba haciendo aquello que no quería hacer. Pablo estaba caminando a su muerte. Felipe estaba abriéndole la puerta a un asesino. El proceso del perdón empieza con la decisión de menguar quién soy yo, de menguar todas mis ideas, todo mi sistema judicial. ¿A qué me refiero con todo el sistema judicial y con todas mis ideas? La primera barrera que ustedes y yo vamos a encontrar
para el perdón va a ser precisamente eso. Nuestro sistema judicial, todas las razones que creemos o todas las razones que tenemos para no perdonar a esa persona, todos los castigos imaginarios que creemos que esa persona debería de sufrir por lo que nos hizo. Es necesario que digamos a todas esas ideas, ya no más, no me van a hacer feliz, no me van a sanar. El ir donde esa persona y decirle lo que me hizo, gritarle, no me va a sanar. Es reconocer, eso no me va a sanar. Verle en una cárcel, verle fuera del ministerio por lo que me ha hecho, no me va a sanar. Eso es menguar a quien nosotros somos. Es decir, esas cosas no son mi sanidad. Renunciar a todas nuestras ideas y a todo nuestro sistema judicial. ¿Y qué sigue después? Lo segundo es algo que dice la Biblia también. Jesús promete a sus discípulos y les dice: pedid todo lo que querráis y se os dará. Si ustedes piden el perdón se os dará. Una vez le pregunté a un amigo, él me estaba diciendo cuánto estaba sufriendo y yo le pregunté: ¿le has pedido a Dios que te perdone? ¿Le has pedido a Dios que te sane? Sí, claro, todos los días le digo: Dios, por favor, ayúdame a sanar. ¿Y sanar qué? No, yo solo le digo que me ayude a perdonar y a sanar. Bueno, Dios no es una varita mágica. Dios no es un banco. Dios es nuestro amigo. Y si deseamos que nuestro amigo haga algo por nosotros, tenemos que decirle específicamente qué es aquello que esperamos de él. Señor, ayúdame a perdonar a esta persona que me hizo esto y aquello. Señor, necesito sanidad de este suceso que esta persona me hizo. Cuando ustedes pidan, van a recibir. Pero ¿saben por qué no hemos pedido? Porque no hemos menguado. Somos muchos de los que estamos sentados acá que oramos todos los días por cientos de cosas, pero no nos hemos detenido a pedir sanidad. Porque estamos aún muy atados a nuestro sistema judicial, a nuestras ideas de lo que es justo y de lo que esas personas deberían de hacer y de lo que esas personas deberían de sufrir. Y yo no fui el culpable, él fue el culpable, y sí. Pero quien necesita sanar no es esa persona, no son ellos, somos nosotros. Lo último, hay un famoso experimento mientras estaba estudiando los sermones que ya he dado sobre el perdón, viendo algunos puntos que no había dado como los que hoy he dado.
el punto de menguar a nuestro sistema judicial, el punto de pedir y se os dará. Había otro punto de que no podía pasar de largo, porque es como se cierra esto. Hay un experimento de laboratorio que hacen con monitos, ¿verdad? Y lo que hacen es recrear una de las formas en las que en África los cazadores de monos logran atraparlos. Ponen en una cesta mucha fruta y se han asegurado que esta cesta de hierro, entonces una caja de hierro, tenga los huecos específicos, del tamaño específico, para que el mono pueda meter su mano, ¿verdad? Entonces el mono fácilmente puede alcanzar la fruta. Entonces el truco es este. El mono agarra la fruta que está dentro de la jaula, llamémosle, para que sea una mejor idea, y cuando quiere extraer la fruta o sacarla para comérsela, ya no puede, porque cuando empuñamos nuestra mano como que se hace más grande, ¿verdad? Entonces, el experimento que hicieron fue para darse cuenta que efectivamente los monos no dejan ir ese pedazo de fruta por nada del mundo. Y si ustedes alguna vez fueron a un zoológico y le dieron algo a un mono, se recordarán. No lo sueltan. Lo triste es, en el momento en el experimento, ellos traen a alguien que ellos reconocen como un cazador o una amenaza, con la escopeta, hacen un ruido tenebroso en el experimento y escuchan cómo el mono empieza a gritar. Se escuchan todo tipo de gemidos, el mono empieza a gritar y empieza a llorar. Ve al cazador ahí frente a él. Pero el mono, al no soltar la fruta, se queda ahí para ser tomado, vendido y maltratado por un cazador. Porque no dejó ir ese pedazo de fruta. Los científicos se quedan maravillados de cuánto el mono sufre por no soltar ese pedazo de fruta. Nosotros no somos tan diferentes. Así somos nosotros. Son muchas las veces que no hacemos ministerio libremente por todo el rencor que cargamos contra alguien. Son muchas las veces que vivimos tristes porque no hemos perdonado a un familiar. Son muchas las veces que hemos maltratado a otros, a nuestras parejas, porque no hemos perdonado a nuestra pareja anterior. Y ahí estamos sufriendo como el mono, gritando. Mientras el cazador nos tiene y solo tenemos que abrir la mano, sacarla y gozar de la libertad que Jesús nos dio. Soltarlo no significa que esas personas se lo merecen. Significa que ustedes se merecen ser libres, que nosotros nos merecemos ser libres. Soltarlo se va a ver como menguar a mis ideas, a mi sistema judicial, ponerme de rodillas en mi cama esta noche y decir: Dios, me duele decirlo, pero quiero perdonar a esta persona. Bueno, no quiero, pero quiero ser sano. Por favor,
dame del perdón que solo tú das. Señor, reconozco que yo no puedo perdonar en mis fuerzas y que necesito tu sanidad. Mañana van a abrir la puerta a su pasado y le van a decir: sentate, voy a presentarte a Cristo y lo que Cristo me dio, la libertad. Y ese día vamos a hacer lo primero que yo les dije sobre el perdón: imitadores de Dios, un reflejo divino del carácter de Dios. Oremos.